Un gobierno colombiano fue allá a bombardear a Ecuador una vez. Colombia no debe repetirlo jamás. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador. Países expresan su respaldo a México luego de los hechos ocurridos en la embajada en Quito, Ecuador. En una reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente brasileño, Lula da Silva, condenó enérgicamente el incidente, calificándolo como inaceptable, y respaldó la solicitud de disculpas por parte de Ecuador. Mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, comparó la situación con actos de barbarie, manifestando preocupación por lo ocurrido, y decidió acompañar a México en sus decisiones ante cualquier proceso que decida emprender contra Ecuador. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el cierre de su embajada en Quito y el retiro inmediato de su personal diplomático acreditado en territorio ecuatoriano, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Acusó a Noboa de esconderse por no participar personalmente en la cumbre y dijo que su país apoya la exigencia de México de que Ecuador sea suspendido de la ONU hasta que rinda cuentas. Luis Arce, presidente de Bolivia, manifestó que Ecuador ha ultrajado de manera inaceptable la institución del asilo y agregó que su país acompañará las acciones que emprenda el gobierno mexicano. Asimismo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el apoyo de su país a México y su rechazo a la violación del derecho internacional. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien tuvo su primera participación en una cumbre de la CELAC, pidió al gobierno de Ecuador que realice las acciones que sean necesarias para corregir y resarcir los daños que se han cometido a la misión diplomática y las ofensas al gobierno mexicano por estos hechos. Sin embargo, la reunión también evidenció la ausencia de algunos líderes regionales, como Uruguay, que se abstienen de participar debido a cambios percibidos en el funcionamiento de la CELAC. Asimismo, miles de pequeños negocios perdieron sus ingresos diarios por cortes de luz que en algunas provincias ecuatorianas superaron las 5 horas en promedio. Y esa situación supuestamente no debía ocurrir, después que en enero pasado, la Asamblea Nacional aprobó una ley cero apagones para facilitarle al gobierno varias acciones para la potenciación eléctrica en las centrales térmicas e hidráulicas. Todo esto ocurrió a pocos días de la consulta popular a la que le apuesta todo el presidente Daniel Noboa, y también cuando la sesión extraordinaria de CELAC condenaba por unanimidad el asalto a la embajada mexicana en Quito. Y en función de eso, el gobierno ecuatoriano decretó la emergencia energética. Durante una entrevista, el exministro de Energía, Fernando Santos, señaló que la crisis energética será más severa, debido a que Colombia dejó de abastecer energía al Ecuador. Afirmó que para conseguir los megavatios adicionales y superar dicha crisis se requiere más de 600 millones de dólares. Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro, desde sus redes sociales, publicó: "Siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico en su país. Mi compromiso con el presidente Lasso fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia". Días antes, el estadounidense Daniel Noboa, presidente de Ecuador, aseguraba que no se arrepentía de haber ordenado el asalto a la Embajada de México, afirmaba en una entrevista blindada a un canal australiano. You've been condemned by every Latin American country, except for El Salvador, and the United States, your staunch ally, condemned what happened at the embassy. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. And also, they also condemned the fact that some governments use their embassies as, when with the facade of a political refugee, but it's actually for impunity. It's actually to save the criminals from their sentence. I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. And when's that going to be? Whenever he's ready. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, no. Ahora, Ecuador ha violado la Convención Americana. Allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación. Los ha violado. El derecho de asilo, el derecho al debido proceso,
etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el Gabinete Binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. Pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta. El pacto andino se fragmenta. Perú, Ecuador, América Latina ve presidentes ir a la cárcel de manera injusta, al exilio, a los golpes, que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado. Menos mal todavía no hay un radicalismo hacia de nuevo la insurgencia armada, las guerras, pero podría abrirse ese camino y por ese camino no llegamos sino al abismo. Así que ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten. Recapacitar no es simplemente decir nos equivocamos. Un gobierno colombiano fue allá a bombardear a Ecuador una vez y mató un poco de gente allá en Ecuador. Eso Colombia no debe repetirlo jamás. Pero ningún país de América Latina debe quebrar esas reglas del derecho de gentes y del buen vivir entre nosotros mismos. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amables. Por eso las declaraciones del presidente Noboa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México, diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal. Es una amenaza directa a todos los países que tienen embajada en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la Embajada de México y que lo volvería a hacer. Lo acaba de declarar. No sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAC debe continuar como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido el ex vicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. Cada quien que saque sus conclusiones de cómo se mueve la geopolítica hoy por hoy y la necesidad de que reafirmemos posturas de
de dignidad, posturas apegadas al derecho humanitario de paz, a la legalidad internacional. También quiero que sepa de manera modesta y humilde, compañero López Obrador, Venezuela se suma plenamente. Le he dado instrucciones al canciller Iván Gil que se sume plenamente para apoyar a México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene la Corte Internacional de Justicia, cuestionada, que ha quedado desnuda ante el genocidio de Gaza. Desnuda han quedado los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Ahí tienen una oportunidad de reponer su moralidad y de restablecer la legalidad. Confiamos en México, en la actitud histórica de México en favor del derecho de paz, y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas, que son batallas de la humanidad en función del futuro. Muchas gracias, presidente, presidenta. Les agradezco por la necesaria convocatoria de esa reunión, queridos amigos y jefes de gobierno. Mucho me entristece que menos de 2 meses después de la cumbre de Kingstown estemos reunidos para debatir la invasión de la embajada de un país de la CELAC por fuerzas policiales armadas. Una medida así no se había producido nunca, ni en los peores momentos de desunión y discrepancia registrados en América Latina y en el Caribe, ni mismo en los peores tiempos de la dictadura. Lo que sucedió el día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México, tiene que ver con todos nosotros. Un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir, y me parece también interesante la propuesta de Bolivia de formar una comisión integrada de los países de CELAC para acompañar el gobierno ecuatoriano entendiendo mejor la situación de salud del expresidente Glass. Eso nos daría tiempo para avanzar en las discusiones necesarias para el salvoconducto. La gravedad de la situación nos impone el deber de expresar el rechazo inequívoco de la región a lo ocurrido, la inviolabilidad de las misiones del personal diplomático, conforme lo establecido en la Convención de Viena de 1961, es uno de esos pilares del derecho internacional que no admite excepciones, sea cual sea la justificación. América Latina tiene una tradición humanitaria y pionera en defensa del derecho de asilo diplomático. Hace 70 años firmamos la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. La Corte Internacional de Justicia se ha ocupado del tema y ha sido muy clara en el caso Haya de la Torre entre Colombia y Perú. Por lo tanto, nada justifica la escena que se produjo en Quito. Nuestro desafío está en encontrar caminos para la reconstrucción de la confianza mundial. Debemos mirar hacia adelante y encontrar formas de lidiar con eso. No debemos esperar que se trate la solución del conflicto desde fuera. Debemos valorizar nuestros propios medios e instancias. Eso es esencial para que la CELAC siga siendo un mecanismo de integración y concertación por excelencia en nuestra región. Nuestra región ha sido víctima ya del colonialismo, por ejemplo, y no queremos esto para nuestros pueblos. Somos una región plural y seguiremos atentos, respetando opiniones y con ese compromiso de solucionar con el diálogo y con la justicia. Y en ese sentido veo como positivo el recurso de México, y CELAC debe seguir trabajando por restablecer el diálogo y la normalización de las relaciones entre Ecuador y México, dos importantes socios de Brasil para la consolidación de la integración regional. Y finalmente, quiero hacer un llamado a todos para que asumamos ese compromiso de trabajar para que episodios como este no vuelvan a ocurrir en nuestra región. Por eso, Xiomara, muchas gracias por esta reunión y hasta nuestro próximo encuentro. Contra ese deber y nuestros compromisos, se ha producido el pasado 5 de abril la violencia
la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en el recinto diplomático de México en Quito, un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. Reitero aquí la enérgica condena de Cuba a esta flagrante violación del derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el derecho al asilo. Las imágenes que hemos observado no dejan ninguna duda al respecto. Se violó la soberanía de México. Se atentó con la integridad física y la dignidad del personal diplomático. Se ignoró el recurso del diálogo y la solución pacífica de las controversias, cimiento de las relaciones entre nuestras naciones. Se desconoció el compromiso que refrendamos todos en la proclama de paz de desterrar para siempre el uso de la fuerza. Lo ocurrido no solo impacta muy negativamente en las relaciones bilaterales entre México y Ecuador, afecta a todos los países de esta región y a la comunidad internacional en su conjunto. La violación del derecho internacional y el menoscabo de los legítimos derechos de un Estado es un agravio a todos. Instamos a restituir al ex vicepresidente Jorge Glass a su condición previa al asilo en la Embajada Mexicana y a reencauzar su caso en correspondencia con el derecho internacional. De nuestra actuación ahora dependerá en buena medida que hechos repudiables como este no vuelvan a ocurrir en América Latina y el Caribe. Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno del Ecuador sentaría un precedente muy grave y peligroso. La CELAC y los países representados en ella tenemos la obligación de defender de manera firme y sin titubeos el derecho internacional, dejando absolutamente claro que la violación de sus principios no se justifica bajo ninguna circunstancia. Respetar el derecho internacional es condición indispensable para garantizar la convivencia pacífica. Es también premisa necesaria para sostener la unidad en nuestra diversidad. Es requisito imprescindible para avanzar hacia la ya impostergable integración. Excelencias, amigas y amigos, hermanas y hermanos de Latinoamérica y el Caribe. Como expresé a pocas horas del asalto a la Embajada Mexicana en Ecuador, extiendo toda la solidaridad al hermano pueblo mexicano, al querido presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria Alicia Bárcena y al gobierno de México. Desde Cuba, donde se les admira y quiere por su ejemplar histórico respeto al derecho ajeno, su solidaridad y su compromiso con la integración, reafirmo que cuente México con nuestro firme apoyo en las acciones que emprendan ante este inaceptable quebrantamiento del derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a las hermanas y hermanos jefes de Estado y gobierno de los países miembros de la CELAC. Saludar a la hermana Xiomara Castro, presidente de Honduras y presidente pro tempore de la CELAC. Quiero en primer lugar agradecer esta convocatoria para tratar un tema de suma urgencia que atenta contra la estabilidad de nuestra región. Nos reunimos para analizar un hecho sin precedentes en el derecho internacional que no debe volver a repetirse. El asalto de la policía ecuatoriana a la sede de la Embajada de México constituye una grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El artículo 22 de este tratado expone claramente la inviolabilidad de los locales de las misiones, así como la prohibición del paso a los agentes del Estado receptor sin el consentimiento del jefe de la misión. Es preciso destacar su carácter taxativo, que no admite excepción alguna. En adición a ello, el maltrato físico a los funcionarios diplomáticos transgrede la normativa internacional y constituye una afrenta a su dignidad e integridad y, por consecuencia, a los estados que representan.
Por otra parte, el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass atropella el derecho humano al asilo que le asiste de acuerdo con las convenciones de asilo de 1933 y 1954. En Ecuador, lamentablemente se ha ultrajado de manera inaceptable una de las instituciones jurídicas más importantes y sólidas de carácter pacífico y humanitario, con larga tradición en nuestro continente, especialmente en México, como es el asilo. Estos hechos inaceptables han sido repudiados de manera unánime por los cancilleres miembros de la CELAC. Es importante destacar que nuestros enérgicos pronunciamientos responden a nuestra voluntad inclaudicable de consolidar América Latina y el Caribe como zona de paz. La violencia no tiene ni tendrá justificación nunca. Bajo ninguna circunstancia puede convertirse en un precedente que guíe las relaciones entre los estados. El método y los escenarios apropiados para resolver diferencias son el diálogo y las instituciones multilaterales creadas con este propósito. Como lo mencionaba nuestro hermano presidente de Brasil, nuestra hermana ministra de Relaciones Exteriores en la reunión extraordinaria de cancilleres en la CELAC propuso el establecimiento de una comisión de Estados miembros que permita hacer seguimiento y velar por el estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass en aras de prevenir posibles daños irreparables. En este sentido, yo quiero ratificar nuestra propuesta aprovechando este foro como mecanismo de concertación e integración regional con la responsabilidad de preservar los derechos humanos, así como la soberanía de las naciones. En nombre del pueblo y del gobierno boliviano, quiero expresar nuestra total solidaridad con México, con el pueblo mexicano, con el hermano presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra hermana Alicia Bárcena. Quisiera destacar además la larga trayectoria mexicana de respeto y defensa del derecho de asilo, que nos abrió las puertas a muchos hermanas y hermanos latinoamericanos, entre ellos yo mismo. Aprovecho esta ocasión para dejar clara nuestra enérgica condena ante cualquier violación de las normas de derecho internacional. Asimismo, quiero dejar constancia de nuestro afecto y respeto por el pueblo ecuatoriano, con quien nos unen lazos históricos de amistad. Esta condena no es contra el pueblo, sino contra cualquier acción promovida por gobiernos que afecta la hermandad, confianza y unidad de nuestros pueblos hermanos. Queremos vivir en una región en paz con justicia social y fortalecer nuestra diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de la integración de nuestras naciones. No podemos olvidar ni por un instante que nuestros pueblos forman parte de la gran patria grande, por la que lucharon nuestros comunes libertadores, enlazando nuestras naciones de manera férrea, más allá de las fronteras con las que posteriormente nos constituimos en países independientes del colonialismo. Hoy más que nunca, debemos estrechar lazos por esa segunda y definitiva independencia, que haga de nuestros pueblos, de nuestros países y de nuestro continente la patria soñada por los libertadores. Un territorio de paz, unidad, diálogo, solidaridad, reciprocidad y complementariedad, contrarios a la práctica hegemónica que hoy se nos pretende imponer de individualismo, exclusión, saqueos, violencia y guerra. Nosotros como país no solamente que nos solidarizamos con el pueblo mexicano y el gobierno mexicano y que vamos a acompañar también en las esferas internacionales y en los estratos judiciales esta demanda que nos parece absolutamente correcta para sentar un precedente definitivo de que esto no vuelva a repetirse nunca más. Muchas gracias. Excelentísima Presidenta Constitucional de la República de Honduras y Presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, excelentísima señora Xiomara Castro. Excelentísimo y estimado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, excelentísimas y excelentísimos jefas y jefes de Estado
y o de gobierno de la CELAC, honorables ministras y ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación. Amigos todos, me permito iniciar esta intervención extendiendo un cordial saludo a los jefes y jefas de Estado y de Gobierno que participan en esta cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lamentando profundamente que mi primera aparición en el marco de este foro sea en el contexto de esta penosa crisis en la que está atravesando la región. Felicito la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro y de la Troika ampliada para permitirnos reflexionar y abordar estos graves hechos que sucedieron el 5 de abril en la sede de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Lo que ocurrió ese día ha provocado el rechazo categórico de todos aquellos países que consideramos que los tratados internacionales, que el respeto a los tratados internacionales constituye una piedra angular no solo del derecho internacional, sino de la convivencia pacífica de las naciones y de la humanidad. Los actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Ecuador en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático mexicano es una violación flagrante de lo establecido en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en donde se establece que el Estado receptor no solamente está obligado a respetar el recinto de la misión diplomática, sino más bien y también a proteger a su personal. Las imágenes y los videos que han sido compartidos en donde se evidencia el ingreso de las fuerzas de seguridad del Ecuador a la Embajada de México acreditada en Quito será un hecho que marcará la historia de la región desde una perspectiva grave y penosa, porque nuestra región es una región que se ha comprometido firmemente a resolver sus disputas de manera pacífica, tal como y queda establecido en la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que se emitió durante la segunda cumbre de la CELAC del 2014, y especialmente porque viola el derecho de asilo de un país que ha sido un país receptor, generoso y acogedor para los exilios de los distintos países de América Latina, como ha pasado en el caso de mi país. Señora Presidenta, Guatemala, así como la gran mayoría de los estados que formamos parte de esta comunidad, se pronunció oportunamente a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde expresamos nuestro rechazo por la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador, constituyendo una flagrante y grave violación de esta convención, además de establecer un gravísimo precedente para el derecho internacional. Para Guatemala es imperativo que no quede ninguna duda de que el principio de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas no necesita justificarse por ningún motivo y no admite excepciones. Si bien Guatemala reconoce la importancia de respetar los estándares internacionales que regulan la figura de asilo, estos no deben ser utilizados como justificación para violar una sede diplomática, como tampoco resulta adecuado invocar normas de derecho interno para razonar el incumplimiento de obligaciones internacionales. Por ende, debemos respetar la soberanía de los estados, procurar la resolución pacífica de toda controversia y afirmar el cumplimiento de los tratados internacionales, incluyendo la aplicación correcta del derecho de asilo. Por tal motivo, Guatemala reitera la importancia de hacer prevalecer el principio de inviolabilidad, así como otros elementos relacionados a las obligaciones jurídicas internacionales previamente adquiridas
que todos los presentes debemos de promover y defender sin importar las diferencias que se presenten. La agresión contra México, la violación de su soberanía en su embajada afecta no únicamente a el pueblo, el gobierno mexicanos, afecta a los principios del derecho internacional, erosiona su vigencia y en consecuencia constituye una amenaza para todos. La única forma de solventar nuestros problemas es a través de medios pacíficos y de las instancias internacionales pertinentes. Nos solidarizamos con el gobierno de México, con el pueblo mexicano, con el presidente López Obrador en esta situación inaceptable. Y pedimos al gobierno ecuatoriano que realice las acciones que sean necesarias para corregir y resarcir los daños que se han infligido a la misión diplomática y las ofensas a el gobierno mexicano por estos hechos. Mi país reafirma su vocación pacifista en favor del diálogo y al mismo tiempo reitera su apoyo para contribuir al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las hermanas naciones de México y Ecuador. No debemos olvidar que la CELAC se constituyó como un mecanismo de diálogo y de concertación, que se ha ido conformando como un foro y actor político para avanzar en el proceso de la integración política, económica, social y cultural, logrando el necesario equilibrio entre la unidad y la diversidad. Por eso, nos hemos comprometido a que el clima de paz que prevalece en América Latina y el Caribe se afiance y en toda nuestra región se consolide esa zona de paz en la cual las diferencias entre las naciones se resuelven de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución y en plena consonancia con el derecho internacional. La situación actual que nos reúne como jefes de Estado y de Gobierno para considerar debe conducirnos a la convicción de restablecer estos principios por medio del diálogo entre todos los estados que conformamos este espacio político. Muchísimas gracias. Primero que todo, déjenme asociarme con Guyana, pues recordando la declaración de Brasil también, para ahorrar tiempo. También quisiera asociar también a Guyana con la declaración que tuvo Brasil. Sin embargo, como miembro de CARICOM, me encantaría hacer las siguientes declaraciones en nombre de la comunidad caribeña. Los miembros estados de la comunidad caribeña, CARICOM, reafirma la importancia que existe de adherirse a las normas internacionales y las regulaciones de los compromisos internacionales y también de la Convención de Viena, donde descalifica la inviabilidad de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares. CARICOM está ahí y está preocupada porque la República de Ecuador, que recientemente ha tomado acciones que han violado los espacios de la Embajada de México en Quito. Anticipamos que ambos estados van a buscar resolver la materia por medio del diálogo y a accesar de una forma al proceso adecuado, con un punto de vista que aseguren que la región siga permaneciendo y se siga permaneciendo zona de paz. Esto debe ser la prioridad de todos y cada uno de nosotros, asegurándonos que exista en esta región, permanezca una zona y un lugar de paz y también de operaciones fluidas. Muchas gracias.